Una miseria desesperante. Una lucha contra la explotación. El amanecer de una nueva era. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revoluciones. Revolución rusa. 1860. Situación inicial. A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo, hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos. Aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinastía Romanov, con Alejandro II a la cabeza. 1861, Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuere su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el suelo ruso. Pero nada cambia, porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar, mientras, paralelamente, se consolida la llamada inteligencia rusa, los intelectuales activamente comprometidos con la política. ...1881, Petrogrado, capital del imperio. En 1881 asesinan a Alejandro II. En venganza, al asumir Alejandro III, promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, la industrialización aumenta la clase obrera urbana y con ella aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1894 muere Alejandro III enfermo de un riñón y asume Nicolás II, su primogénito. Nicolás II carece de experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan vasto. Será el último zar. ...1898... La Chispa. En 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista. Karl Marx, intelectual y militante comunista alemán. Friedrich Engels, filósofo y político alemán. Primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Londres, 1848, de Karl Marx y Friedrich Engels. En 1900 regresa de la prisión en Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Nombre: Vladimir Ilich Ulyanov. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 10 de abril de 1870. Origen social: burgués no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: su hermano anarquista Alexander fue ejecutado en 1887 por atentar contra Alejandro III. Lenin es un activista nato y publica un periódico propagandístico que se llama Iskra, La Chispa, que es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Da conferencias, mantiene ardorosas reuniones y discusiones con obreros e intelectuales y dedica un importante tiempo a la escritura de folletos, artículos y libros. Pero ya para 1900 está funcionando también el Partido Social Revolucionario. Tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales, y compite con el partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se halla Alexander Fyodorovich Kerensky. Nombre: Alexander Fyodorovich Kerensky. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso,
20 de abril de 1881. Origen social, clase trabajadora. Oficio, abogado. Datos destacados. Participa de la resistencia a la invasión de Hitler de 1941. En 1902, Lenin publica el célebre folleto ¿Qué hacer?, donde expresa cómo llegar a la revolución. Para Lenin, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria y no hay teoría sin el movimiento de masas. La agitación política está en plena ebullición y a partir de 1903, el partido de Lenin se divide. Los mencheviques sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática burguesa que industrialice el país. Los bolcheviques creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Para los bolcheviques no es necesaria ninguna transición. 1905. La primera revolución. El 22 de enero, en Petrogrado, cientos de miles de personas marchan para entregar al zar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina que no responde a consignas políticas, pero son salvajemente reprimidos por las tropas del zar, en una jornada que pasa a ser conocida como Domingo Sangriento. En respuesta, se producen huelgas masivas en Petrogrado. Y en el campo, los trabajadores saquean, cazan, talan bosques y ocupan tierras. Y en junio, la tripulación del acorazado Potenkin, anclado en el puerto de Odessa, se subleva contra sus oficiales. Las insurrecciones son firmemente reprimidas y llega un tiempo de paz. 1905 conduce a Rusia a un cambio político sin antecedentes y Nicolás II crea una asamblea consultiva, la Duma Estatal. La Duma resulta en un organismo elegido por la burguesía y con sus facultades cercenadas por el mismo zar. Pero al mismo tiempo, 1905 provoca el surgimiento del primer soviet. Soviet, consejo o junta, forma de organización y combate de la clase obrera y los revolucionarios rusos. Es el germen del futuro comunismo. El 12 de mayo de 1905 estalla en Ivanovo-Voznesensk una huelga de obreros textiles. Al día siguiente se organiza una asamblea de huelguistas a la cual asisten 30.000 obreros. Los obreros eligen un consejo o soviet de 110 delegados para negociar con los patronos y las autoridades. Son tal vez los primeros verdaderos representantes del pueblo. Los soviets se propagan a las ciudades y el campo. En Moscú y Siberia se convocan los primeros soviets de soldados y en poco tiempo el soviet de Petrogrado representa a no menos de 250.000 obreros de distintos sindicatos y presenta a la Duma local una serie de reivindicaciones. La burguesía de la Duma le teme al pueblo politizado. El 26 de noviembre es detenido el presidente del soviet de Petrogrado y lo reemplaza Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. Nombre: Lev Davidovich Bronstein. Lugar y fecha de nacimiento: Yanovka, Imperio Ruso, 26 de octubre de 1879. Origen social: terrateniente de clase media. Oficio: político. Datos destacados: Trotsky es el nombre de uno de sus carceleros de Siberia. Trotsky es un intelectual marxista que, a pesar de haber mantenido algunas diferencias con Lenin, colabora con él. ...1914... La Gran Guerra. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. ...1917... El poder del pueblo. El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 24, se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25, estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26, se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes.
El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que, por presión de los mencheviques del Soviet de Petrogrado, queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición, pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social.